Romanos 16:17 dice: les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y ponen tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido. Aléjense de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y halagos engañan los corazones de los ingenuos. Bueno, empezamos diciendo, hermanos, el libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo. Él le escribió a gente, a una iglesia que él no conocía personalmente. Pablo no fundó la iglesia de Roma. Pablo tampoco había ido a Roma. Conocía a muchas personas que estaban allá porque se las había encontrado en el viaje misionero. Pero miembros como tal de la iglesia de Roma, que hayan sido fundados por él, no los hay. De todas maneras, hermanos, vemos que en el libro de Romanos Pablo le da instrucciones a la iglesia para que sea una iglesia fuerte, una iglesia saludable. Por eso el 19 dice: su obediencia ha venido a ser notoria a todos. O sea, ese es el propósito, hermanos, del apóstol. Que aunque la iglesia no fue fundada inicialmente por un apóstol, tenía que recibir una instrucción por parte de uno que sirviera para que su obediencia fuera notoria a los demás. Claro, y es que cuando hay una iglesia sana, la obediencia se nota a todos. Pero ¿a todos quiénes? Primero, a los de las mismas iglesias. Las iglesias dan testimonio de las otras iglesias. Porque antes de que el mundo dé testimonio de nosotros, o por lo menos reconozca que pertenecemos a Cristo, los primeros en reconocer quiénes somos son la iglesia. Entonces, el apóstol le está diciendo a los romanos: mi deseo es que su obediencia sea notoria a todos, claro, a los corintios, a los filipenses, a los efesios, que todas las iglesias se enteraran que en la iglesia en Roma había una que era sana, que era saludable. ¿Qué más dice? Por eso me gozo de ustedes, porque esa obediencia se estaba llevando a cabo. Era una iglesia que estaba creciendo sana. Pero quiero que sean sabios para el bien, ingenuos para el mal. Bueno, ese es el deseo, hermanos, paternal de un pastor bíblico. En el versículo 17, entonces, con base en eso que estoy diciendo, él les está diciendo: pero les ruego. Es un tema tan delicado, hermanos, tan vital para la salud y la armonía de la iglesia, que es necesario que el apóstol le diga a ellos: les ruego, casi como implorándoles. Claro, hermanos, el apóstol no siempre va a estar presente. Los pastores vamos a pasar. No somos personas eternas, somos frágiles mortales. La vida se va a acabar en algún momento. Entonces es necesario que la iglesia sea edificada sobre la doctrina de la palabra. De esa forma, hermanos, podrán mantener la obediencia aunque no tengan a nadie que esté vigilándolos. Entonces les dicen: pero les ruego, ¿a quiénes? A los hermanos. Es un deber de los hermanos. La iglesia como tal está llamada a eso. Miren que este ruego no está dirigido a los pastores. De otro, hermanos, podría el pastor y apóstol Pablo haberle dicho a los pastores: ustedes son los responsables, ustedes son los que tienen que estar atentos, ustedes son los que tienen que identificar a los que causan divisiones, ustedes se van a encargar de excomulgarlos. No, el pasaje está diciendo: hermanos, toda la iglesia está llamada a ejercer el deber ¿de qué? De identificar a los divisores, y no solamente el pastorado de la iglesia. Entonces dice: les ruego, hermanos, ¿sí?, que se fijen, ponerles la mirada, vigilarlos, estar al tanto de cualquier asomo, de cualquier situación que permita o que abra las puertas para que la división ocurra. Hemos visto, hermanos, que la división es algo grotesco, algo totalmente satánico, algo que destruye las iglesias desde dentro, o por lo menos no las destruye, sino que pretende hacerlo, ¿sí? También vimos que las divisiones son ocasionadas por algunas personas, y eso es lo que vamos a mirar en esta tabla.
Dejen el versículo ahí abierto y vamos a Judas. Vamos a empezar entonces en la materia a mirar de qué manera podemos saber si nosotros mismos estamos en actitudes divisoras, si entre nosotros hay un divisor, y qué vamos a hacer si lo encontramos. Judas 17. Ustedes, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, los cuales les decían: en el último tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, viven sensualmente y no tienen al Espíritu. Pero ustedes, amados, edifíquense sobre su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservándose en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convénzanlos; a otros sálvenos arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor, desechando a una ropa contaminada por su cuerpo. El apóstol Pablo está diciendo, es un deber de la iglesia fijarse, identificar quiénes son los que ocasionan las divisiones. La división, un sinónimo es la palabra cisma, un cisma. Hay una unidad y de repente hay una colisión que hace que la unidad se vuelvan dos cosas, dos elementos. Mirábamos en la predicación anterior el ejemplo de una madera que se rompía, entonces había una división. También mirábamos el ejemplo en Lucas que decía que un reino dividido contra sí mismo no puede perdurar, una familia dividida no puede seguir adelante. Entonces, todo esto son ideas que nos permiten clarificar lo que significa la división. Si la división como tal es maligna, es perversa, esa situación debe tener un origen. ¿De dónde proviene la división? La división no se la puede encontrar en los estados, en la política, en las filosofías, en las sectas, en la misma iglesia sana, en las familias. En todos los lugares hay división. ¿Pero por qué? ¿Y qué es lo que origina la división? La división, como mirábamos en las predicaciones anteriores, es una obra de la carne. Por lo tanto, proviene del corazón del ser humano. Todos los seres humanos son divisores por naturaleza. Desde Adán, cuando armó división en contra del Señor. Eva dividió el hogar, usurpando la autoridad de Adán. Y así sucesivamente, hermanos. La división está incrustada allí en el corazón natural del ser humano. La cuestión es que si nosotros fuimos sacados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de la luz, esas obras de la carne que teníamos en nosotros tienen que ir siendo destruidas poco a poco. La cuestión es que no siempre los hermanos, cuando son convertidos y regenerados, esas cosas se les caen en el camino. Muchas veces duran muchos años en la iglesia, recorriendo su vida cristiana con todo eso en el corazón todavía. Entonces nos preguntamos, ¿es acaso la muerte de Cristo no es suficiente para quitar el pecado? Claro que sí, suficiente. Pero tenemos una lucha constante contra nuestros propios pecados, contra nuestras obras de la carne que todavía tenemos en nuestro cuerpo. Y la división es una de esas cosas que tenemos en nuestras vidas. Los cristianos luchamos con la lengua, con nuestras propias pasiones, con nuestras formas de pensar, ¿cierto? Pero también con la división. Entonces tenemos el deber de fijarnos, pero no podemos fijarnos en forma caprichosa, no podemos estar pendientes de qué señalar y decir eso es división, eso ya sería otra manera de dividir. Dividir es buscar razones de divisiones cuando no las hay, eso también es división. Entonces tenemos que fijarnos en los momentos que la Biblia nos dice que sí es división. ¿Y cuáles son esos momentos? Entonces allá en Judas nos ofrece varias características. ¿De qué trata el libro de Judas? El libro de Judas trata de los falsos maestros, de que la iglesia tiene que contender y enfrentar y vencer a los herejes, a los falsos maestros. Pero el libro de Judas no solamente habla de eso, también habla de aquellas personas que están mostrando pasos hacia la apostasía, o sea, hacia abandonar la fe, hacia la división. Bueno, la división, hermanos, usted puede mirar en el versículo 20, edifíquense sobre su santísima fe. La división, ¿qué sería? Cuando la persona
se abstiene y abandona la edificación, o empieza a edificar sobre otra fe. Eso sería división. ¿Qué más dice ya el versículo? Orando en el Espíritu. Ya la persona no ora en el Espíritu, ora en la carne, ora con sus pasiones, sus ambiciones. Dice, consérvense en el amor de Dios, esperen la misericordia. En fin, la división, hermanos, es que la iglesia está creciendo sana, pura, ordenada, pero de repente personas que se supone que conformaban la iglesia empiezan a sabotear ese orden, a sabotear esa pureza y a hacer que la iglesia que estaba sana empiece a parecer que ya no lo es. Entonces, todo esto responde a un decreto de Dios. Mirábamos en la predicación anterior, decíamos que Dios decretó que en las iglesias haya divisiones. De esa manera Él va a desechar a las almas de los réprobos que estén dentro de la iglesia y guardará en pureza a los suyos. Entonces, todas las iglesias de todo el mundo, de todos los tiempos, tienen que experimentar la división. Desde las iglesias del Nuevo Testamento hasta las de cuando Cristo regrese. Por eso es lo importante, hermanos, de estar alertas, de tener sabiduría, porque muchas veces pasa, como decíamos en la predicación anterior, cuando ocurre división, los que dividen se llevan consigo a los inconstantes, a los que tienen una fe fingida, a los farsantes, mientras que la iglesia queda lastimada por todos los problemas e inconvenientes que genera la división. Aún así, Dios en su fidelidad nos mantiene fuertes para seguir adelante y no caer. A los que quedan suyos, ¿no? En ese sentido, hermanos, no nos debe tomar por sorpresa la aparición de la división. Es más, el hecho de que haya división no significa que no sea una iglesia sana. El hecho de que haya división en una iglesia bíblica no significa que la iglesia haya dejado de ser bíblica. Es todo lo contrario. El hecho de que sea bíblica y empiecen a poner divisiones es una señal de que Dios está purificándola para sacar de en medio de ella, agitar como, pensemos, una rama que tiene frutos y para que caigan los frutos que están de pronto dañados. Entonces, la iglesia es saludable, ella siempre es hermosa, ella siempre brilla. Y la división sirve, hermanos, para identificar esas situaciones. Entonces, como miramos en Romanos 16:17, no solo el pastor está llamado a identificar a quienes ocasionan eso, toda la membresía tiene esa orden. Pero les rogamos, hermanos, que se fijen. Mire que él está hablando en imperativo, o sea, es una orden, fíjense, estén pendientes. Pero lo está diciendo como un ruego. Ahí vemos, hermanos, lo alerta que es el asunto, lo difícil que es, humanamente hablando. Entonces, todos aquellos que causan cismas internos, divisiones dentro de la iglesia, tienen que ser identificados y señalados por la misma iglesia. Allá en el griego, Romanos 17, cuando dice fíjense, significa tener la mirada vigilante. O sea, debemos estar, hermanos, alertas, como una especie de centinelas, pendientes de cualquier asomo de división, porque ante el primer asomo, hermanos, hay un peligro que puede manchar el buen nombre y el buen desarrollo de la iglesia. Pero bueno, entonces allá en Romanos decía, fíjense en los que causan divisiones y ponen tropiezos. ¿De qué manera pueden identificarse? ¿Cómo podemos saber si nosotros mismos no estamos albergando en el corazón actitudes que pueden fragmentar la unidad de la iglesia local? Porque es muy fácil, hermanos, una persona que tiene división en su corazón puede ver que todos dividen y no se da cuenta que esa misma persona está dividiendo. La división está arraigada en el corazón del hombre tanto que por el orgullo puede ver el pecado de todo el mundo menos el propio. Tiene la capacidad de corregir a todo el mundo menos el propio. Entonces, hermanos, por eso la división es algo muy difícil de ver. Y la persona que divide y que causa divisiones o que tiene división en su corazón, es muy difícil, casi imposible que vea que ella es así. Por eso es que el apóstol nos dice a todos los miembros, todos estén alertas, fíjense. De esa manera podemos alertar al hermano y el hermano se va a dar cuenta. El Señor mismo dispondrá el corazón de las personas para redarguirlos, convencerlos de su pecado.
y así ellos abandonarán su pecado. Diferente es, hermanos, que todavía aún así se nieguen, que eso es lo que vamos a mirar en el transcurso de la predicación. Allá en Judas, en el versículo 17, Judas está diciéndole a los hermanos: amados, acuérdense, en otras palabras, no se olviden que todo esto que está pasando no es sorpresa. Ya a ustedes se les había advertido, ya a ustedes se les había avisado que era necesario que dentro de la iglesia ocurrieran cismas, divisiones, tropiezos, en fin. Acuérdense de las palabras. ¿Y qué dice Judas? Las palabras de los apóstoles, porque Judas no es apóstol, Judas es el hermano de Santiago, hermano de Cristo, hijo de José y María. Y este Judas dice: yo tengo la necesidad de escribirles a ustedes sobre la situación que está ocurriéndonos en todas las iglesias, pero lo único que yo puedo hacer por ustedes es instarlos a que se acuerden de que todo lo que está ocurriendo no es algo nuevo. Ya se les había avisado por parte de ¿quiénes? De los apóstoles. ¿Qué decía Romanos 16? Fíjense en los que causan divisiones. O sea, un apóstol ya había hablado de eso. Y ahora Judas dice, acuérdense, el versículo 18. Los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, o sea, los 12 más Pablo, ¿qué decían? Que en el último tiempo la iglesia va a prosperar, que en el último tiempo todo el mundo se va a convertir y vamos a traer el reino de Cristo a este mundo por medio del gobierno político de la iglesia. No, ahí está diciendo, en el último tiempo habrá burladores. Entonces, una de las características de los que causan divisiones es que son personas burladores, son personas escarnecedoras, burlones. Y en el pasaje dice, andan en sus malvados deseos, o sea, buscan. ¿Y su propósito cuál es? La autosatisfacción. Satisfacer sus propios malos deseos. El divisor piensa en sí mismo. Todo gira alrededor de él. Por eso se burla de los demás. Segunda de Pedro 3:3. Allá el apóstol Pedro nos dice unas palabras que clarifican esto. 3:3. Mire que Judas había dicho, acuérdense que los apóstoles dijeron. Y mire, Pedro lo dijo casi textual. 3:3 dice, sepan ante todo que en los últimos días, ¿qué? Vendrán burladores, andando según sus propias pasiones. Entonces es como si Judas estuviera diciendo, Pablo, Pedro y los otros apóstoles ya nos habían dicho. Es más, miren, 2 de Pedro 3:3. En 3:3, 4 dice, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, son personas, hermanos, que hacen burlas de la doctrina. Son personas que dicen, es que ya ha pasado muchos siglos, Cristo no ha venido, de pronto fue que ya llegó y no nos dimos cuenta. O sea, cada quien puede vivir como le parece, porque eso de la segunda venida es un mito. Eso es división. Versículo 5. Ignoran voluntariamente. Son personas que son ignorantes, indoctas bíblicamente, no tienen idea, pero lo son voluntariamente. No les interesa aprender la palabra. En ese sentido, hermanos, Judas nos está diciendo que los divisores son personas que hacen burlas basadas en su propia autosatisfacción, ¿sí? Y también en poner en entredicho la palabra, a la doctrina. La palabra burlona en el griego nos da una idea de juego de niños. Es una persona que toma las cosas serias, cosas importantes de la palabra y empieza a hacer chistes con eso. Entonces toma las prédicas y empieza a hacer chistes con las prédicas. Toma los versículos y empieza a hacer bromas con las predicaciones para burlarse de la palabra, para renegar contra la palabra, para cuestionar a la palabra. Eso es una actitud divisora, una persona inconversa. Dice, son personas que toman las cosas importantes, de gran importancia, como si fueran juegos de niños. Les gusta trivializarlas, o sea, no es algo tan grave. Hacen sus pecados, viven a su manera,
y todo el mundo comete cosas graves menos ellos. Esa es una actitud divisora. La persona que ve grave lo que hace todo el mundo, pero no ve lo grave que hace esa misma persona. ¿Sí? Lo de él no es tan difícil, es trivial, pero los demás sí son terribles, menos esa misma persona. También el pasaje nos da a entender, hermanos, que son personas que viven inmoralmente. En Judas dice que andan según sus malos deseos, o sea, a ellos los impulsa sus instintos, lo que a ellos les gusta, lo que ellos quieren, lo que ellos pretenden. Eso es lo que los impulsa a ellos. En cambio, a los hijos de Dios lo que nos impulsa es el Espíritu Santo. Como ya hemos sido regenerados, andamos en el Espíritu y crecemos en los frutos del Espíritu. Pero las personas divisoras, las personas inconversas, son personas que andan en sus malvados deseos, o sea, no luchan contra los malos deseos, los alimentan. Dice en el 19, estos son los que causan divisiones. Entonces miremos, hermanos, la conexión. Romano nos dijo, fíjense quiénes son. Judas nos dice cómo saber quiénes son. Entonces, los hermanos en Romanos, los amados en Judas, son los que tienen la orden de ver quién es el que tiene esas actitudes. ¿Sí? Y todo debe ser mediante un proceso bíblico, porque el hecho de que encontremos a una persona así, no vamos a señalarle y a excomulgarla de una vez. La persona es el momento para advertirla, para decirle acerca de la gravedad de su pecado. Bueno, Judas 19 dice, estos son los que causan divisiones. ¿Qué más dice? Viven sensualmente. Son personas que se dejan llevar por sus instintos naturales porque el Espíritu Santo no está en ellos. O sea, hermanos, una persona que hace actitudes de división es una persona que no es espiritual. Miremos 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son tontería. No las puede entender, porque éstas se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, sin que él sea juzgado por nadie. Dicho de otro modo, hermanos, los que causan divisiones son personas que viven naturalmente. Es decir, no son espirituales, son personas carnales. No entienden la palabra, la cuestionan, como decía Pedro, para él son tonterías, son locuras. Cuando son señalados ellos dicen, no, pero es que no es tan exagerado, tampoco hay que darle tanta importancia a cosas tan pequeñas. Entonces, si la Escritura nos dice que viven sensualmente allá en Judas, que no tiene al Espíritu Santo, entonces son personas que viven en la carne. Y si viven en la carne y causan divisiones, en ellos podemos ver el cumplimiento de lo que dice Santiago 3:15. Santiago 3:15 dice que la sabiduría terrenal, animal y diabólica tiene celos y tiene rivalidades. Los que causan divisiones tienen la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Son personas que provocan rivalidades donde hay unidad. Puede ser en una familia, en la iglesia. Estamos hablando dentro del contexto de la iglesia, pero es que eso aplica en todo, hermanos, y todos de una u otra manera o hemos participado o lo hemos visto. La sabiduría terrenal, animal y diabólica es celosa y tiene rivalidades. ¿Qué más dicen? Tienen perturbación y toda obra perversa, causan desorden, quitan la armonía, son personas problemáticas, siempre están haciendo algo dañino. Esas son las personas que causan divisiones. Y eso es lo que pueden dar, porque eso es lo que sale de su corazón. Su corazón corrupto e inconverso es lo que produce esas cosas. Porque la división surge del corazón del ser humano. Pero hermanos, hay una cuestión. Judas, Romanos, Santiago, les está hablando a cristianos. Les está hablando a personas de la iglesia. O sea, es normal que uno escuche, hermanos, de historias de familias populares inconversas, donde hay rivalidades, celos,
toda obra perversa y perturbación. Pero que eso lo escuche uno en iglesias, eso puede ser algo alarmante. Sí, es alarmante, pero es algo que está decretado que ocurra, como les he dicho. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y junto con el trigo crece la cizaña. Entonces, hermanos, en una iglesia, aunque sea una iglesia bíblica, sana, confesional, el hecho de que haya división no significa que la iglesia esté mal, haya apostatado. Significa que dentro de ella hay órganos que tienen que ser extirpados y sacados por la providencia de Dios. Burladores, cuestionan la doctrina, tienen la sabiduría terrenal y mal diabólica, no son espirituales. ¿Sí? Santiago 1:8 nos da otro detalle. La persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si el problema viene desde dentro, desde el corazón mismo del ser, significa, hermanos, que esta persona, antes de ocasionar división a la iglesia, ella ya tenía división en sí misma. El divisor ocasiona divisiones porque su corazón está dividido. El divisor puede ocasionar rupturas y tropiezos porque eso es lo que hay en su corazón. ¿Y cómo sabemos, hermanos? Versículo 8 dice, es una persona de doble ánimo, es decir, doble personalidad, es cambiante, doble alma. Es una persona, hermanos, que es inconstante en las cosas espirituales, quiere ser leal a Dios, a su manera, pero está pegado al mundo y a sus hábitos. Quiere seguir a Cristo a su manera, pero a la vez no está dispuesto a renunciar a su pecado. Esas personas están divididas. Y como están divididas en su propio corazón, eso es lo que produce división. Entonces, hermanos, las personas divisoras son personas que les falta un genuino arrepentimiento. Por eso es que no pueden ver la gravedad de su propio error. No pueden ver la gravedad de su obrar. Se puede escuchar personas, hermanos, que son capaces de condenar a todo el mundo y lanzarlos al infierno, decirles que son malos, pero cuando no les señala el pecado a ellos sí son buenos. Es impresionante, hermanos, pero usted puede estar pensando en eso en otra tercera persona cuando puede ser usted. Porque todos hemos pensado de esa manera alguna vez. Entonces le invito a que piense en usted mismo primero. A las personas, hermanos, que ocasionan la división. Ocasionar, ¿qué significa ocasionar? Ellos mismos están divididos en su alma, en su corazón. Quieren seguir a Dios a su manera o a sus vientres, como decía Romanos, porque se siguen a sí mismos, como decía Judas, para autosatisfacerse. Y a la vez, hermanos, quieren seguir al mundo, a lo que a ellos les agrada, a sus malos deseos, a sus instintos sensuales. Son personas entonces que no tienen un compromiso de vivir en santidad. Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios, almas adúlteras, les dice Santiago, y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos. Ustedes, los de doble ánimo, otra vez, de los que había hablado en 1:8, Santiago vuelve a hablar en el 4:8. Los de doble ánimo, ¿qué es lo que necesitan hacer los de doble ánimo? Limpiarse las manos, venir a Dios, purificar el corazón, convertirse. No se han convertido. Entonces, hermanos, estas personas que ocasionan divisiones son como una especie de cáncer. Ellos mismos son el problema y donde sea que llegan ocasionan esos problemas. La única manera, hermanos, es que la palabra los transforme. Y si transforma, hermanos, esa gangrena, es que ese órgano podrá ser útil y no va a ocasionar ningún problema. Pero si el órgano, hermano, no ha sido transformado por el poder de Dios milagroso, ese órgano va a seguir ocasionando daño al cuerpo de Cristo. Por eso dice, ocasionan divisiones. Ellos las tienen en sí mismos, pero donde sea que lleguen, dejan su toque de división. Todo puede estar unido, pero ellos la ocasionan.
Muchas veces, hermano, no necesariamente es una persona que busca pleitos, que se quede ahí para armar el pleito, no. Son personas que de pronto dejan ahí la espinita y se van, se alejan, dejan su comentario, su burla, sus ideas malignas, su suciedad y se alejan. Volvamos a Judas, y en el 19, siguiendo con la idea de Judas, dice: estos son los que ocasionan las divisiones, viven sensualmente. O sea, uno los puede identificar, hermano, no solamente por cómo son, sino también por cómo viven. Y en el 19, hermano, da una frase que con solamente esa frase hubiera bastado para hablar todo. Pero el Señor es bueno, que nos deja su palabra, hermanos, bien explicada. Y nos dice: no tienen al Espíritu. Como que hubiera dicho eso, hermano, ya sabemos que son unos perdidos. Pero no, nos empieza a descifrar cómo son para nosotros poder discernir. Porque el Señor tiene la verdad, hermanos, y se la ha entregado a la iglesia. Pero la iglesia estamos conformados por personas humanas, que no tenemos la perfección todavía. Entonces la palabra nos sirve como instrucciones para poder identificar cuando los problemas llegan y cuando realmente es un problema. ¿Sí? Entonces allá en el 19 dice: no tienen al Espíritu. Dicho de otro modo, ni siquiera han nacido de nuevo. Segunda Timoteo 4:3: vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. No soportan la palabra. Teniendo comezón de oír, les da fastidio, hermanos. Escuchan la palabra y les da fastidio. Sus propias pasiones, todo gira alrededor de ellos mismos. Entonces, no tienen al Espíritu, por lo tanto no han nacido nuevo. Como no han nacido nuevo, entonces, hermanos, vemos en ellos todo esto. Les fastidia la palabra, la sana doctrina, les encanta escuchar lo que esté de acuerdo a sus propias opiniones. Versículo 4, se apartarán de la verdad. O sea, son personas que han conocido de una u otra manera la sana doctrina, pero no les gusta, la detestan. Prefieren vivir como ellos quieren. Esa es la división que hay en su corazón. Y se volverán a las fábulas. Sí creerán cualquier estupidez de afuera del mundo, y la palabra la declararán como si fuera locura, como decía Corintios. Así es el hombre natural. Rechaza el mensaje glorioso del Evangelio, pero va corriendo, hermanos, tras lo que el mundo le ofrece. ¿Sí? Vamos a Corintios 1:10. Les ruego, mire que siempre habla, cuando habla de este tema, en forma de ruego. ¿Por qué, hermanos? Tengo que insistir en esto. Porque no significa que alguien que empiece a actuar como con esos asomos de división sea un réprobo, no necesariamente. Hay muchos que son hermanos, que son nacidos de nuevo, que están actuando como si fueran divisores, están dando pasos de división, pero eso no los hace réprobos. Por eso entonces le dice a la iglesia: les ruego, porque antes de que sea demasiado tarde, rescatémoslos. Antes de que sea demasiado tarde, evitemos que las cosas vayan a peor. Dice: por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo mismo que había dicho los hermanos, hablen todos una misma cosa, y no haya entre ustedes divisiones. ¿Sí? Estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Eso lo mirábamos en la predicación anterior. Dice: he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que entre ustedes hay contiendas. En la iglesia local había eso. Quiero decir, cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿Fueron bautizados en el nombre de Pablo? Decíamos ese día, se estaban congregando en una sola iglesia bajo un solo nombre, con una sola membresía, pero dentro de la iglesia había grupitos. Entonces está el grupito los de Pablo, el grupito los de Pedro, el grupito los de Apolos, el grupito los de Cristo.
Los unos eran más super espirituales que otros, los otros eran ricos, los otros eran los clase media, los de allá los que hablaban en lenguas, allá. Y habían grupos, hermanos. Eso no se puede permitir en la iglesia. Y por eso el apóstol habla en forma de ruego. Los que ocasionan divisiones son personas que crean discordias. Es decir, tienen sus propias posturas. Ellos tienen sus propias conclusiones. Son personas muy sabias en su propia opinión. Saben mucho. Y les encanta enseñar lo que ellos saben. ¿Sí? Entonces, generan discordias, hermanos, porque muchas veces pasa que la iglesia está creyendo algo y ellos son los únicos que no lo creen y entonces presentan eso en forma polémica. Los divisores son así. Ocasionan divisiones, ¿y qué más decía? Y ponen tropiezos. Entonces quiere decir que las personas divisoras no solamente son como un cáncer, donde sea que van, sino que también ponen tropiezos para que otras personas también queden sucias con su mismo pecado. Donde sea que van, contaminan, manchan a los demás para que ellos no sean los únicos que estén inmersos. Les encanta buscar personas que se conglomeren a favor de ellos y así poder sacar a muchos a la vez. Ponen tropiezos doctrinales. Entonces les encanta aferrarse a ideas propias. Un ejemplo de esto, hermanos, es que haya una doctrina que no sea obligatoria bíblicamente, una idea que no sea obligatoria bíblicamente, y que haya una persona que la quiere imponer y diga, es que tiene que ser de esta manera porque yo pienso que eso también es una actitud divisora. La división, hermanos, pone tropiezos doctrinales, porque la palabra es clara y no necesitamos la opinión de nadie. Si a usted le parece que un versículo trata tal cosa, pero eso no es así, su parecer, si usted lo sigue imponiendo, eso es división. Bueno, por ejemplo, allá en Romanos, ¿qué estaba pasando? Había unos cristianos que se habían vuelto vegetarianos. Entonces los vegetarianos estaban diciendo que los que comían carne eran pecadores. Y Pablo les dice, no, todo lo contrario, ustedes son inmaduros, porque los que comen carne saben que Dios hizo todas las cosas buenas. Pero entonces no pongan tropiezos. Si usted piensa que comer carne es malo, pues entonces no coma delante del hermano que piensa que es malo, pero no ponga tropiezos a la doctrina, ¿sí? Es decir, no puedo basarme en ideas e interpretaciones propias para atacar o señalar a los hermanos. Los que ocasionan divisiones no les importa y pasan por encima de todo el mundo y atropellan a todo el mundo, hermanos, con sus ideas. Legalistas, generalmente son legalistas. Hacen interpretaciones de versículos e imponen mandamientos de hombres que no están escritos y los exigen como si fueran mandamientos de Dios escritos. Eso no lo podemos permitir. Los legalistas, hermanos, siempre cuando uno habla temas como este, dicen, no, pero entonces vamos a permitir que la iglesia haga lo que quiera. ¿No? Eso es trabajo del Espíritu Santo. Yo como pastor, hermano, les digo, la libertad que tenemos en Cristo, solo que no la utilicen para andar en la carne. Pero no puedo, hermanos, con base en el miedo de que ustedes vayan a pecar, inventarme mandamientos para que ustedes obedezcan. Hacer eso es división. Y los que piensan así generan divisiones también. Bueno, poco a poco hemos ido desarrollando cómo identificarlo, lo que ellos ocasionan. Ahora vamos adentrándonos en qué hacer cuando encontramos a alguien que es así. O que por lo menos está teniendo actitudes a punto de caer en eso. 1 Timoteo 6:3 dice, si alguno, sea quien sea, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. El divisor no está conforme con la palabra, por eso tiene que agregarle sus propias ideas. ¿Por qué? Porque está envanecido, pero se cree que sabe mucho. ¿Y qué dice el versículo 4? Está envanecido, pero no sabe nada. Ahí lo dice, ¿cierto? ¿Sí está leyendo? Está envanecido, no sabe nada.
delira, está loco. O sea, habla y no se calla como un loco. Nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. ¿Sí? Miren lo que ocasiona. De las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, sospechan mal siempre de todo el mundo, discusiones necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, no la conocen, están ciegos frente a la verdad. ¿Sí? Toman la piedad como fuente de ganancia. Todas esas son características, hermanos, de los falsos maestros y también de quienes estén en división. ¿Qué debemos hacer nosotros con ellos? ¿Qué dice? Apártate. Apártese de ellos. Apártese. ¿Qué decía Romanos 17? Fíjense en los que ocasionan. ¿Qué más decía? Apártense. ¿Qué decía Judas? Desechen aún la ropa contaminada contra ellos. La ropa contaminada de ellos. Siempre la orden es alejarse de esas personas. Pero ese alejamiento no ocurre instantáneo, como les estaba diciendo. En la psicología moderna se habla de personas tóxicas. ¿Ustedes han leído sobre eso? ¿Han visto? La psicología moderna dice que hay personas que son tóxicas, que donde sea que llegan generan polémicas, son problemáticas, siempre se victimizan, siempre están buscando algo que señalar. Según la psicología, esas son personas tóxicas. Pero ¿saben? A nosotros no nos importa lo que la psicología dice. Lo que la Biblia sí nos dice es que todos somos así. Si usted y yo nos alejáramos de personas tóxicas, entre comillas, tendríamos que alejarnos de todo el mundo. De nosotros mismos, empezando desde ahí. Entonces, hermanos, la orden no es alejarnos de las personas que estén cayendo en el pecado inmediatamente. Es un procedimiento. Debemos ya apartarnos de los tales cuando ya deliran. Creen que saben mucho, no saben nada y no se callan, hermanos. Generan divisiones, tropiezos, contiendas. Se les ha dicho, ya es hora de abandonar a esas personas. Ahí sí viene el apartarse de ellos. Es decir, la iglesia se fija en quiénes son, los identifica, los reprende con la disciplina eclesiástica, pero si esa persona no le da la gana cambiar, la iglesia tiene la orden de alejarse literalmente de esas personas, dice, desechando aún la ropa de ellos. Está sucia, hermanos, es tan delicado, se compara tanto a la gangrena eso, hermanos, a un cáncer, que es como si ni siquiera lo toquen, está sucio y donde sea que llega daña todo. Entonces, una vez se identifican los divisores, cuando los divisores no se arrepienten, hermanos, la orden es alejarse de ellos. Porque es que son personas, hermanos, que no se conforman a la sana doctrina. Enseñan cosas nuevas, cosas diferentes. No solamente desobedecen la sana doctrina, sino que tampoco les gusta sujetarse a los pastores. Lo ven todo como una intromisión a su vida privada, cuando es algo que tiene que ver con la moral y la doctrina de la iglesia. Las personas divisoras, hermanos, no se sujetan a nadie. Todo el mundo tiene que sujetar a ellos, pero ellos a nadie se sujetan. Las iglesias más hermosas, por ejemplo Tesalónica, una iglesia muy linda, hermanos, como ya hemos mirado, también tenía problemas así. Por eso les digo, no significa que porque hayan personas así en una iglesia sana, esa iglesia haya dejado de ser sana, ¿no? Hasta en Tesalónica había, hermanos, en Romanos, en Corintios, en la iglesia de Judas. Vamos a 2 Tesalonicenses 3:14. Pero eso sí, el hecho de que ese problema esté en todas las iglesias, no significa que vamos a volvernos amigos del problema, a volvernos hermanos de ellos y a tratarlos con dulzura cuando lo que están ocasionando es daño. Si alguno no obedece a lo que les decimos por medio de esta carta, señálenlo y no se junten con él para que se avergüence. Entonces, hermanos, estas personas se les ha mostrado el pecado, y a partir de qué momento hay que alejarse de esas personas.
a partir, hermanos, de que ya no hubo nada más que hacer, ya se le dijo, se le habló, fue muy claro, se le reprendió por su pecado, pero esa persona se mantiene obstinada. Entonces, ¿qué dice? Si no les da la gana obedecer lo que está escrito por parte de Jesucristo, por parte de los apóstoles, por parte de los pastores que administran las ordenanzas y la doctrina sana en la iglesia local, si no quieren sujetarse, pues aléjense de ellos. Si siguen viniendo a la iglesia, listo, que vengan, pero que se sienten por allá y de lejos con esas personas, porque la iglesia es un lugar, hermanos, que por lo menos en principio es un lugar público. Entonces, si la persona divisora quiere seguir viniendo, tendrá que seguir viniendo, pero allá solo, hermanos, para que tenga vergüenza. Porque si está envanecido, lo que le falta es que se avergüence. Porque se cree muy importante, pues, hermanos, la iglesia está llamada a humillar a esa persona. Dice, aléjense de él para que sienta vergüenza. Se cree mucho, que se avergüence, humíllenlo. ¿Por qué? Porque no les da la gana obedecer a la palabra. Humíllenlo. No se junten con él. Versículo 15, no lo tengan como enemigo. Miren que el procedimiento. La persona está dando pasos hacia el mal. El llamado es alejarnos, pero no de una. En el 15 que había dicho, no lo tengan por enemigo, amonéstenlo como hermano. Es decir, primero se le amonestó. Se le mostró la gravedad de su pecado. Hermanos, fíjense los que ocasionan divisiones y ponen tropiezos. Listo, se cumplió. Pero esa persona, hermanos, todavía no obedece. Todavía no acata. En ese sentido, si toca, hermanos, ya una vez por todas, hacernos a un lado de una persona como esas. Tito 3:10 dice, al que cause divisiones, después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchelo. Deséchelo. ¿Qué es desechar? Imagínese un pañal sucio, para que sea más claro. Eso es lo que uno hace con un divisor. Después de una, listo, ya se le dijo. Otra, listo, ya se le dijo. ¿Y siguió? Deséchelo. Esa persona tiene que ser expulsada de la iglesia, tiene que ser desechada de la iglesia, tiene que ser excomulgada de la iglesia. Si es miembro, tiene que perder la membresía, tiene que ser echada de la iglesia. Y si es una persona visitante, tiene que ser advertida fuertemente, y es más, si no quiere volver, que no vuelva, mejor. Entonces dice, después de una y otra amonestación, deséchelo. ¿Por qué, Señor? ¿Es que acaso mientras hay vida no hay esperanza? ¿Es que acaso es que es muy duro, no les falta amor? No, no, señores, a ustedes les falta amor por Dios. Versículo 11 dice, porque esa persona se ha pervertido y peca, está condenada por su propio juicio. Dicho de otro modo, ¿para qué vamos a ser tan insistentes con alguien del cual ya no hay solución? Una persona, hermanos, que ya se usó los mecanismos bíblicos para su restauración y no se ha arrepentido, la iglesia haría mal en insistir e insistir. ¿Es acaso la iglesia es la que tiene poder para cambiar a la gente? ¿Es acaso la iglesia es la que convence a la gente de su pecado? ¿Es acaso la gente es la que transforma la vida de las personas? No, es Dios. Pero si Dios no la transforma a través de la iglesia, esa persona ya no tiene esperanza de nada. No la puede cambiar absolutamente nada, ni una terapia psiquiátrica, ni las pastillas químicas de yo no sé qué. No existe nada en el universo que pueda cambiar a esa persona. Ni siquiera la iglesia, que la iglesia es la única solución para esta humanidad destruida. Entonces la iglesia haría mal, hermanos, en usar la compasión barata y decir, es que pobrecita esa persona, no hay que ser tan duros. Los que tienen esa compasión barata y totalmente carnal son los primeros en irse con ellos. Son los primeros en pegarse a la división. Porque sin darse cuenta están siguiéndose a sus propios sentimientos vanos, a sus vientres, como dice Romanos. Y no están conformándose a las sanas palabras de Cristo. ¿A usted no le parece que las palabras de Cristo sean buenas? Entonces usted es un pecador sin esperanza, miserable. Pero si yo creo que las palabras de Cristo son buenas, si yo cumplo esos requisitos bíblicos, entonces estoy haciendo bien. Y ese es el verdadero amor. Ese sí es el verdadero amor.
Entonces, hermanos, todo esto nos deja ver más características, ¿no? No han nacido de nuevo, crean discordias, tienen sus propias posturas, imponen sus interpretaciones bíblicas en forma legalista, enseñan cosas nuevas y diferentes, no se sujetan al pastor a la iglesia, desobedecen la sana doctrina, se les llama la atención del pecado pero no cambian, ¿sí? Son más características de una persona divisora. Segunda de Tesalonicenses 3, 6. Mira, hermanos, que ese tema está muy referenciado en la Biblia. Dice, les ordenamos, es la primera vez que Pablo habla así en este tema. Les ordenamos, hermanos, en el nombre de su Señor Jesucristo. O sea, es una orden, hermanos, con la autoridad apostólica del mismo Cristo. Como si Cristo mismo le estuviera diciendo, hermanos, que así es. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Que abracemos a todo el mundo, que seamos llenos de amor, el amor hippie del mundo. No, dice, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros. Otra vez lo mismo que dice en el versículo 14, lo dice en el versículo 6, ¿sí? Resulta, hermanos, que en la iglesia de los tesalonicenses, como yo les he dicho antes, había unas personas que estaban siendo ociosas. O sea, no trabajaban, eran desocupados, pero no era porque hubieran sido despedidos o porque estuvieran muy bien, no. Era porque dijeron que Cristo iba a venir. Entonces, como Cristo iba a venir, entonces ¿para qué trabajar? Y se salieron de los trabajos, hermanos, entonces ¿qué pasó? Empezaron a meterse en los asuntos de los demás. Como dice Timoteo, también habla de eso, las mujeres empezaron a meterse chismosas allí en los asuntos de los demás, ¿sí? En Tesalonicenses 3 habían unos hombres también que se estaban metiendo en esa situación, hombres ociosos, vivían desordenadamente, no tenían organización, ni siquiera en su presentación, estaban dando mal testimonio en la iglesia. Entonces ya Pablo les había escrito primera Tesalonicenses, y no, parece que no obedecieron a la primera. Entonces le escribe segunda. Y claro, miren el orden bíblico, si no obedeció a la primera y a la segunda, ya la tercera es deshecha. Entonces miren el procedimiento cómo lo va llevando a cabo Pablo. Las personas divisoras también son personas ociosas y entrometidas. Son personas desordenadas, también perezosas. ¿Sí? Dicen Proverbios, el perezoso cree que es más sabio que 7 consejeros. El divisor es así. En este pasaje, hermanos, entonces, entrometerse en asuntos ajenos es una señal también de división. La disciplina eclesiástica tiene un fin, y el fin es la restauración de las personas. Que las personas sean sanadas de ese problema cancerígeno que tienen en su corazón. Pero si ya nosotros hemos hecho lo que la Biblia nos dice que hagamos, y ya usamos todo, hermanos, ya no nos queda nada. Y usted y yo vamos a enfermarnos, nos vamos a contagiar. La iglesia ahí sí se va a manchar si se trata de hacer más allá de lo que la Biblia le dice. Entonces la orden es, si esa persona no acató la amonestación por la división, no se da cuenta de la gravedad de su pecado, de sus palabras, de su actitud, tiene que alejarse de esas personas. ¿Cuántas veces lo dice? Segunda Tesalonicenses, Tito, Judas, Romanos 16. Si alguien dice que eso no es bíblico, hermanos, está envanecido, nada sabe y deriva, como dice la Escritura. Volvamos a Judas. A algunos que dudan, compénsanlos. Los divisores tienen dudas en su corazón, les falta convicción, están divididos, ¿se acuerdan? Pero la división, hermanos, es algo que se puede atacar a tiempo. ¿Qué más dice? A otros sálvelos arrebatándolos del fuego, de otros tengan misericordia con temor. Dicho de otro modo, hermanos, imaginémonos un incendio y que todos los presentes somos bomberos profesionales.
Y en ese incendio, hermanos, cada uno puede salvar a solo una persona. Usted, hermanos, con ustedes y yo, con nuestra profesión, vamos a meternos allá en las llamas, hermanos, para rescatar a por lo menos una persona cada uno. El problema es cuando nos metemos y nos quedamos allá más tiempo. Entonces la palabra dice, tengan misericordia de esas personas que están mostrando todo esto. Ellos dudan, tengan compasión de ellos, traten de convencerlos, mostrarles la palabra, o sea, amonéstenlos, déjenles ver su estado, su error. Pero hagan eso con temor. ¿Por qué? Porque usted podría caer en lo mismo y también porque usted puede contaminarse. Entonces, al arrebatarlos del fuego, tiene que arrebatarlos, o sea, hermanos, como un zarpazo. Toca sacarlos ahí rápido. Dice, desechando aún la ropa contaminada por ellos. La iglesia debe intentar rescatar a las personas de su estado miserable, pero evitando quemarse junto con ellos. No se puede sentir compasión por una persona que se mantiene sin arrepentimiento. La compasión no se le puede dar a alguien que ha mostrado que no se ha arrepentido. No se puede, hermanos. Alguien que es impenitente, alguien que manifiesta dudas contra la palabra, alguien que continúa con una vida llena de impurezas. Esas personas deben ser desechadas, excomulgadas de la iglesia. Son un cáncer, un problema, un estorbo. Almas perdidas, hermanos, que no tienen esperanza. Para lo único que sirven es para destruir más la iglesia o hacerle daño. Por eso Gálatas 1:8 dice unas palabras muy fuertes. Dice, si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente del que les hemos anunciado, maldito sea. Como antes les he dicho, se los repito, si alguno les predica un evangelio diferente del que ustedes han recibido, maldito sea. Deben ser desechados porque están perdidos, porque se pervirtieron, sí, pero porque son malditos, son anatemas. Oremos.